digital como mecanismo de liquidación. Los acuerdos entre JP Morgan y Ripple se conocen cuando hay un comunicado de prensa, o lo que piensa el BIS sobre el sector de activos digitales lo sabemos cuando publican un paper. Cuando están en proceso de negociación, cuando están en fase de test, cuando están a punto de lanzarlo, o más bien hasta que no estén a punto de lanzarlo, no lo sabremos. Lo que está ocurriendo en los despachos de los bancos centrales, lo que está ocurriendo en los pasillos de ciertas instituciones, lo desconocemos. Las conversaciones de ISDA sobre DLT, los pilotos silenciosos de SWIFT con blockchain, todo ello no está disponible para el público, para nuestro análisis. Solamente tenemos acceso a aquello que ellos consideran que es relevante. La asimetría de información en este mercado no es un fallo, es un diseño. Es estructural y es que necesitas proteger los pasos que vas a implementar y solamente se puede saber cuando ya lo has implementado. La banca nunca avisa antes de actuar. Actúa y después comunica. Esto significa que el ritmo real de adopción puede estar ocurriendo mucho más rápido de lo que los datos sugieren, o incluso puede ser más lento. La honestidad intelectual exige saber y reconocer que no lo sabemos. Así que, siguiendo con el vídeo de ayer, vamos a unir ambos conceptos. Sabemos que el orden de acontecimientos, el orden de adopción es primero el sector privado y luego el sector público. Hemos hablado hasta ahora del sector privado y sabemos que siguiendo el orden, primero tenemos que ver un mercado de activos digitales de XRP suficientemente profundo y líquido para que pueda existir un petrocripto, que es la pregunta que te he puesto al principio de este vídeo. Eso significa que si tenemos como fecha límite, vamos a decir que mediados de 2027 para la tokenización a escala de la TTCC, el mercado de liquidación tiene que ocurrir antes de que se tokenicen a escala estos mercados. Porque si no, repito, es como tener un motor de Fórmula 1 en un coche con las ruedas pinchadas. La tokenización tiene que venir acompañada de una liquidación en temas cero. Significa que el conflicto que estamos viviendo ahora con Irán, a nivel teórico, se va a prolongar hasta por lo menos un momento en el cual la liquidación en temas cero ya esté implementada. Dicho de otra forma, el conflicto actual entre Irán e Israel probablemente se alargue hasta por lo menos mediados de 2027, momento en el cual a nivel teórico, y suponiendo que las premisas que te he explicado en este vídeo son ciertas y sabiendo que no tenemos toda la información de forma completa, el equivalente del mercado del euro-dólar ya ha sido creado, pero en el sector de activos digitales, es decir, con XRP. Y teniendo en cuenta también que la TTCC múltiples veces ha retrasado sus fechas fijas, como ocurrió en el año 2025. Dicho de otra forma, y resumiéndote el concepto. Igual que el petrodólar no pudo existir hasta que existió el eurodólar, mercado en dólares, suficientemente profundo y líquido, y pasaron 20 años entre uno y otro, desde que se creó el eurodólar hasta que empezó el petrodólar, pasaron aproximadamente 25 años. Ahora sabemos, y siguiendo con los ejemplos históricos, que primero tenemos que ver un equivalente al mercado del eurodólar, profundo y líquido, pero en el sector de activos digitales con XRP. Y posteriormente veríamos el equivalente a un petrodólar, pero con los activos digitales, un petrocripto. Y si sabemos y tenemos como criterio que la tokenización necesita como prerequisito que exista una liquidación en temas cero y que la fecha es 2027, vamos a decir que a mediados de 2027, con una tokenización a escala, significa que el petrocripto necesita, para poder existir, un mercado de eurodólares en versión digital, es decir, un mercado de XRP profundo y líquido, quizá el de la DTCC, para que los estados puedan migrar sus comunicaciones intergubernamentales, su versión pública, también a activos digitales. Y por lo tanto, este conflicto tiene pinta de que se puede, a nivel teórico, alargarse hasta 2027. Repito, todo esto es un ejercicio teórico de mis reflexiones personales, mi análisis subjetivo, incompleto y parcial. Pasaron 20 años desde que se creó el eurodólar hasta que se creó el petrodólar. Pero no van a pasar 20 años desde que se crea el equivalente del mercado del eurodólar con XRP hasta que llegue el petrocripto. Y la razón es que estamos viendo una crisis en ambos mercados de forma simultánea. Y para mí, desde mi punto de vista, eso no es casualidad, es un diseño estratégico. Es un diseño en el cual la ventana entre una adopción y otra va a ser, entre comillas, relativamente corta si lo comparas con periodos anteriores en procesos parecidos. Así que vamos a recapitular lo que sabemos con certeza y distinguir los hechos de mis suposiciones. Sabemos lo siguiente con certeza. La DTCC va a lanzar operaciones de tokenización en producción en julio del año 2026. En octubre de este mismo año será el lanzamiento oficial. New York Stock Exchange y Nasdaq ya tienen la aprobación regulatoria para poder lanzar sus productos tokenizados. La SEC y Paul Atkins están acelerando el proceso de adopción a
nivel regulatorio, sobre todo para la liquidación de T+0. Ripple Prime está dentro del grupo de trabajo de la DTCC, igual que dentro del grupo de pagos transfronterizos del Banco Internacional de Pagos, y JP Morgan, Mastercard y Ripple completaron en mayo de 2026 una operación en XRP Ledger, un piloto de liquidación transfronteriza de Treasuries. Lógicamente, Treasuries tokenizados. Estos son los datos. Las suposiciones son las siguientes. El T+0 probablemente y como fecha límite, si no vuelven a retrasar todo el proceso otro año más, como ha ocurrido antes, el T+0 como estándar en los mercados de derivados, en general en los mercados americanos, la fecha límite tiene pinta de que va a ser 2027. Sobre todo si estas pruebas piloto que están realizando y que van a lanzar ahora en julio son positivas. Si se demuestra esa viabilidad operativa, van a escalarlo de una forma más rápida de la que nos pensamos. Más lenta para el sector de activos digitales, porque nos da la sensación de que todo avanza muy lentamente, pero muchísimo más rápido para los mercados tradicionales, rompiendo métricas que hasta ahora no habíamos visto. Probablemente para el periodo 2027-2028, Swift habrá integrado DLT en sus mecanismos de comunicación. El BIS está actualizando los criterios de capital para incluir DLT como colateral. Y aquí no me aventuro a decir una fecha, hay muchos rumores sobre cuando XRP va a ser considerado un Tier 1 Asset, pero sabiendo que la crisis está ocurriendo de forma simultánea, la del sector público y la del sector privado, vamos a dejar esto como un interrogante, porque realmente intentar adivinar las fechas creo que tampoco aporta mucho valor, genera más una expectativa que es fácil que no se cumpla, porque han retrasado esos procesos múltiples veces en el pasado, y lo importante es que sepamos que esto va a ocurrir, que tengamos un horizonte temporal de inversión de mínimo 5 años desde el momento de entrada. El ritmo no es lineal, ha habido retrasos en el pasado y puede que haya retrasos en el futuro, pero no estamos, desde mi punto de vista, demasiado lejos. Hay aspectos técnicos y regulatorios que determinan qué puede ocurrir antes y qué puede ocurrir después. Pero la dirección, la tendencia macro es clara y es muy evidente. Todo el sistema financiero va a migrar a tecnologías de contabilidad distribuida. Y el cuándo ocurra, objetivamente hablando, da absolutamente igual. La velocidad a la que va a ocurrir también da igual porque va a ser muchísimo más rápido que cualquier tecnología o la adopción de cualquier tecnología previa. Quiero recordar también que no ha pasado ni siquiera año y medio desde que Trump ganó las elecciones y literalmente hace año y medio habríamos firmado con creces estar en esta situación. Cuando empecé a crear contenido hace 4 años, habríamos matado literalmente por ver a un gobierno como ocurre ahora con Trump, con su administración, un gobierno de los Estados Unidos tan abiertamente pro cripto. Habríamos matado por ver a Patrick Witt hablando abiertamente de que el sector de activos digitales es el futuro de las finanzas tradicionales y que como consecuencia, como Estados Unidos es especialmente importante a nivel internacional como hub financiero, el sector de activos digitales pasa a ser automáticamente un sector de importancia estratégica para Estados Unidos. Y en este vídeo estoy intentando hilar un poco fino, cosa que tiene también sus riesgos, porque como ya sabes no me gusta hablar ni de precios de XRP ni de fechas, porque, repito, los mercados van a ser tan grandes que no hace falta fijarte en el precio ni en la fecha. Hace falta esperar a que el mercado decida por nosotros. En el primer vídeo de esta serie hablé del orden de acontecimientos. Tenemos claro que va a ser primero el sector privado y luego el sector público. Y en este he intentado resumirte cuál puede ser exactamente el ritmo de adopción. Es evidente que la infraestructura privada precede a la adopción pública. La DTCC, en su prueba piloto, en julio, de forma operativa a partir de octubre, a escala en 2027. Todo ello con el apartado de tokenización. Como requisito previo, desde mi punto de vista, tiene que haber antes una liquidación en T+0. Una reflexión que también quiero compartir contigo, y que he compartido en anteriores vídeos, en algún directo también, es que cuando comenzamos sabíamos que no teníamos toda la información y a medida que el ecosistema ha ido avanzando, las piezas poco a poco han ido encajando cada vez con más claridad. El mapa, lo que pretende transmitir es que el mapa de adopción existe. Desconocemos cuál es el mapa, pero es evidente que las piezas se están moviendo y están avanzando en una línea que confirman nuestra tesis de inversión. Por desgracia, la mayoría de la gente está hablando del precio de XRP, cosa que es una inquietud lógica, pero los que entienden de verdad no están mirando el precio de XRP, sino que están mirando qué está ocurriendo con la infraestructura. Están intentando analizar los timings a un nivel un poquito más detallado y realmente son cosas muy diferentes. Deja de mirar el precio, fíjate en el cambio estructural que estamos viviendo, un cambio sistémico, un cambio de paradigma que no se va a repetir en muchos años. Olvídate de cuándo ocurrirá la adopción, olvídate de en qué fecha, olvídate de a qué precio llegará XRP y entiende los mercados que soluciona, el valor que aporta, el problema que soluciona y el valor, es decir, el ROI
vendrá solo. Y en este momento es muy importante mantener el foco en la parte correcta de esta transición. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, tal y como lo oyes, comenzar una nueva era post-capitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail, como tú y como yo, en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.